De acuerdo a la halajá, Mahon Meir. Tov. Tobaemet, la verdad es de que si alguien tiene alguna pregunta del tema, de Metsuyan, es muy bueno hablar del tema, pero sí, tenemos muchas cosas, o varias cosas que tienen que ver con halajot en paseos. Por ejemplo, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué halajot especiales puede haber en un paseo? Los rezos. ¿Qué pasa con los rezos? ¿No se reza en paseos o qué? Sí, no, sí, sino en los horarios, la bendición de viajero. la bendición, Todo. todos los sitios. טוב, זה נכון, כן, תפילת הדרך, נכון. Entonces yo creo que el tema de la tefilá, נכון, vamos a ver, que tiene que ver no solamente de hacer tefilá en los horarios que corresponde, porque la halajá de hacer la tefilá, todas las tefilot en el horario que corresponde, si no hay excepciones en el momento de que uno está de paseo, ¿sí? No, como estoy paseando, entonces hago la tefilá en la hora que se me da la gana. No, eso no. Eso ya es de cajón, ya es de base, ya es de base, de cajón. Ya, pero lo que sí, a veces uno cuando está en paseos hace tefilot y tefilá tiene que tener cuidado que el lugar esté limpio, que no haya basura que huela mal, que no haya desechos de animales o de personas que huelan mal, que estén descubiertos, que no haya personas, especialmente mujeres, que estén cerca del lugar y que no estén bien vestidas de acuerdo al reglamento de la tzniut, del recato. Tenemos dos halajot básicas en el tema de la tefilá: la limpieza y la pureza. ¿Sí? Y por eso en Shulchan Aruch hay varios capítulos que hablan del tema de cuidarse de herba, o sea, de la desnudez de una mujer en el momento de la tefilá. Y eso puede ser cuando estamos de paseo, o cuando estamos en el autobús, o cuando estamos en el tren, o cuando estamos caminando por la calle. Y una persona es muy tzadik, él quiere hacer tefilá en la calle. ¿Ah? No tefilá que lo de Shmona, quiere decir teilim, o quiere decir alguna tefilá en la calle, ¿no? Mientras está caminando, en lugar de pensar en otras cosas o ver otras cosas. Pero en el camino a veces, lamentablemente, a veces hay cosas que no son recatadas, mujeres que no están vestidas bien de acuerdo a la halajá y los lugares. ¿Ah? Mujeres con mucho calor. Con mucho calor. Mujeres con mucho calor. Entonces, según la halajá, está prohibido decir tefilá, brajot, divrei Torah frente a una persona que está en esa situación. ¿Qué? Básicamente todas las partes que deben estar cubiertas en una mujer, en sus piernas, en sus mangas, ya no hablo si es una mujer casada que tiene que haber el pelo cubierto, en eso hay un poco más de discusión, pero entonces ese es un tema que hay que tener cuidado. Pero el otro tema también no es menos importante, que no se puede decir divrei Torah o divrei Kedushá o tefilá o brajot en un lugar donde uno duda o con seguridad ve de que ahí hay, por ejemplo, al lado de un tacho de basura que huele mal, que huele a descompuesto, ¿sí? O que hay desechos de animales
o de personas en el campo que hicieron sus necesidades porque no tenían otro lugar en donde hacerlo. Entonces en esas situaciones hay que tener cuidado de alejarse de ese lugar, según la halajá, por lo menos 4 amot, ¿sí? 2 metros y medio del lugar, y preferiblemente 4 amot de donde termine, si hay olor malo de esas cosas, alejarse 4 amot del lugar donde acaba el olor, o sea, no solamente de donde está el lugar mismo, donde está la suciedad o la... ¿Qué? O sea, cuando yo hablo de estas cosas es cuando la Torah dice Bekisita etziateja, que tienes que cubrir la tzoa, el estiércol, el desecho. Si está cubierto y no da olor, entonces en beaya. No hay problema en el momento que esté cubierto. ¿Sí? Según la ley de la Torah, hay una diferencia entre los desechos que en su cercanía no se puede hacer tefilá o brajot, etc., o de la herba, de la desnudez de una mujer. La diferencia es de que si es desechos, si están cubiertos, o sea, yo los cubrí, entonces según la halajá eso ya es suficiente para poder hacer así, ahí en cercanía tefilá, como dice el pasuk, ¿sí? Que a los soldados de Israel, dentro de sus implementos, además del armamento y de la cantimplora y de todo lo que necesitaban para salir a luchar, tenían que tener también una estaca, así dice la Torah. ¿Quién? Veatet tieleja la zeneja, bequisita etzateja. ¿Y para qué necesitaba el soldado una estaca? Que para que en el momento que tenga ganas de ir a hacer sus necesidades, no las haga en el campo, en el lugar donde está el campamento, donde están los soldados, sino que salga afuera del campamento y que haga un pozo, ¿sí? Y que luego de hacer sus necesidades pueda cubrirlas nuevamente, ¿sí? Entonces esa es una mitzvah de la Torah que tenemos en este punto, y ahí dice la Torah, vayama haneja kadosh, que tu campamento debe ser kadosh, y parte de la kedushá es que no haya herba, que no haya mujeres, que no haya desnudez, y tampoco que no haya desechos y ese tipo de cosas. Y de ahí se aprendió también para el tema de la tefilá y del estudio de la Torah. Y por eso cuando una persona está en un lugar abierto, generalmente en la casa no hay problema, la persona sabe, tiene el baño, ahí hace sus necesidades, etc. Pero a veces tiene el tacho de basura, a veces hay bebés en el lugar y hay pañales con desechos, etc. Y pueden estar con olor, y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace tefilá o hace brajot o estudia Torah, de que el ambiente esté limpio. Y por eso ese es un tema que tenemos que también que cuidar, por supuesto, en lugares donde uno acampa, porque a veces en esos lugares puede llegar a haber, normalmente no hay, pero puede llegar a haber este tipo de cosas que, por supuesto, según la halajá, está prohibido totalmente hacer en su cercanía tefilá o estudiar Torah. Tov. Bueno, allá en un paseo hay otras cosas importantes que tienen que ver con una mitzvah que se llama Bal Tashchit, o sea que hay que tener cuidado de no arruinar, de no dañar según la ley de la Torah, como vamos a verlo ahora, está prohibido arrancar árboles frutales sin ningún tipo de necesidad, simplemente por arruinar o por destruir. Ese isur se llama en la Torah Bal Tashchit. Bal Tashchit. No arruinarás, no deteriorarás, no destruirás, como lo quieran llamar, ¿sí?
el verbo de lehashchit. En un paseo, la persona puede llegar a dañar o arruinar diferentes cosas que tienen que ver con la naturaleza, etc. Eso también se puede presentar dentro de nuestras casas, pero ¿sí? Entonces, de esta mitzvah nosotros aprendemos a tener cuidado del medio ambiente y de no destruir la naturaleza que Hashem creó y de no dañarla. Entonces, el tema del cuidado del medio ambiente no es algo moderno que viene de la gente de estos días, sino que ya aparece en la Torah. La Torah nos enseña que tenemos que tener cuidado de no destruir la naturaleza. Y el ejemplo que da la Torah a esto, está en el libro de Dvarim, capítulo 20. Y dice así. Aquí la Torah está hablando de los soldados del ejército en el momento de que el ejército está sitiando una ciudad. Dice la Torah, cuando pongas sitio a una ciudad durante varios días para hacerle la guerra y apoderarte de ella, no destruyas sus árboles, blandiendo el hacha contra ellos, ya que de ellos ustedes comerán y no los deben cortar. Pues ¿acaso el árbol del campo es un ser humano para entrar al sitio delante de ti? Solo el árbol que sepas que no es árbol comestible, este podrás destruir y podrás cortarlo y construir un bastión contra la ciudad que te hace la guerra hasta que sea subyugado. Entonces, aquí la Torah nos habla de la guerra. La guerra es un momento donde hay momentos de peligro, de necesidades, etc. Y dice la Torah que cuando hagamos un sitio a una ciudad y estemos varios días ahí sitiando el lugar, lo tashchit tetzah. Dice la Torah que no debes destruir sus árboles. Lama, ¿por qué? Ki mimenu tochel, porque de ellos comerán y no los deben cortar. Y luego dice la Torah, eso es cuando es un árbol frutal. Pero si es un árbol que no es frutal, entonces ahí sí tienes permitido cortarlo y puedes construir o hacer lo que tú necesitas para poder seguir con el sitio a la ciudad y lograr básicamente lo que uno necesita para vencer en la guerra. Eso es lo que dice aquí la Torah. O sea, además de eso, aquí la Torah hace una comparación entre el hombre y el árbol. Que Adam es como el Etz Asadeh, es como el árbol del campo, como el árbol frutal. Así como el árbol da frutos, así también el hombre da frutos. ¿Qué? O sea, entonces de este pasuk aprendemos que afilo en un momento
crítico, como es el sitio a una ciudad que hay que conquistar, entonces no se debe cortar el árbol frutal. Y de aquí se aprende el Isur Klali, la prohibición general de Bal Tashchit, de no dañar la naturaleza y las cosas que nos dan frutos y que de ellas podemos tener provecho, como un árbol frutal. ¿Bien? El ejemplo del árbol frutal es porque el fruto del árbol es algo que tiene valor. ¿Bien? Y por eso dijeron Jajamim de que hay que tener mucho cuidado, y ahora vamos a ver algunos detalles de esa halajá, de no dañar, y de no cortar, y de no arrancar un árbol, especialmente si es frutal. ¿Qué? Esta orden aquí en la Torá se la dan a los soldados. Estamos hablando de la guerra, estamos hablando de un sitio. ¿Qué? Y afilo que estamos hablando de que hay una cierta necesidad, porque estamos sitiando la ciudad en contra del enemigo. Dice la Torá que no se debe arrancar y no se debe dañar esos árboles frutales. ¿Qué? Explicó el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman el Nachmanides, que el Isur, que la prohibición fue dicha aquí de manera especial a los soldados. Lama. ¿Y qué pasa? Si yo no soy soldado y no estoy sitiando una ciudad, ¿sí puedo arrancar un árbol frutal? No. Entonces, ¿por qué la Torá habló de Afka de este ejemplo? Porque nosotros tenemos varias mitzvot que tienen que ver con la guerra. Y la guerra es un momento muy diferente a cualquier otro momento de la vida cotidiana de una persona. En guerra, el soldado está en una situación donde sus emociones están en otro nivel. Por el peligro, por la tensión, por la dificultad, etcétera, etcétera. Y por eso al soldado hay que explicarle o decirle de qué manera actuar en diferentes casos, como por ejemplo en este. El soldado ahora está sitiando una ciudad y lo más cómodo sería, para poder vencer al enemigo, es, vamos a arrancar todos los árboles frutales que tenemos aquí alrededor, y eso le va a quitar la posibilidad de tener más alimento al enemigo, etc. Entonces viene el Ramban y nos dice que por eso la Torah tiene que advertir de manera especial de no hacer eso, de no arrancar esos árboles frutales. ¿Qué? Y esta mitzvah es una mitzvah que manifiesta de manera especial la emuná que tiene que tener nuestro ejército, nuestros soldados, de que Hashem nos va a permitir tener éxito en la guerra. ¿Qué? Y por eso no corresponde arrancar esos árboles frutales. ¿Por qué? Porque Bezrat Hashem, luego de la guerra, esos árboles ya van a ser para nosotros, van a ser nuestros. Y los vamos a poder aprovechar y vamos a poder comer de sus frutos. Entonces, por eso hay que tener cuidado de no destruirlos. De acuerdo a esto, dice el Ramban, esta mitzvah se cumple solamente en Eretz Israel, en los lugares que tenemos intención de conquistar y de Bezrat Hashem vivir en ellos y asentarlos. ¿Bien? Y por eso también hay mitzvah de comer esos frutos
en el momento del sitio. Pero de otros poskim, de otros jajamim, se entiende de que el isur de arrancar un árbol frutal no es específicamente de Eretz Israel, sino que es general, y lo que habló aquí la Torah es un ejemplo, ¿sí? O sea, la Torah trajo un ejemplo para hacerte entender hasta qué punto es la gravedad de arrancar un árbol frutal, a filo en momento de sitio, a filo en momento de guerra, pero eso no quita que en otros lugares, o cuando no es de guerra, o cuando es a filo fuera de Eretz Israel, también existe esa misma prohibición. Lo que pasa es que hoy día es más difícil, porque muchas veces atacamos con aviones que van con bombas y destrozan todo lo que porque no hay que hacerlo. Eso es otra cosa, ¿Qué? Najo. Allá. Cuando hay necesidad en el sitio de arrancar un árbol frutal, ¿qué? Porque ahora tenemos que pasar por ese lugar para seguir avanzando, por ejemplo, y necesitamos ahí traer los implementos y todo lo que sea necesario para poder avanzar, ¿sí? Y abrir el camino para entrar y para poder luchar en contra del enemigo. Entonces, sin ninguna duda que en ese caso sí está permitido arrancar ese árbol, pero la Torah dice que si tienes dos opciones para poder abrir el camino, ¿sí? Arrancar un árbol que es frutal y arrancar un árbol que no es frutal, entonces preferible primero arrancar el árbol que no es frutal. Eso se llama en hebreo atzei srak. Atzei srak, árboles que no tienen frutos, pero si eso no va a ser suficiente para poder mantener el sitio, para poder abrir camino, etcétera, para la lucha, entonces se puede también arrancar esos árboles frutales. El Rambam, el Maimónides, explica que la principal prohibición aquí de arrancar estos árboles frutales es para provocarle daño y dolor a las personas que están en el sitio, que cuando ellos ven de que sus árboles son arrancados. Entonces, simplemente para eso no hay que arrancar esos árboles, pero otra vez, si es para una necesidad que tiene que ver con el avance en la guerra, en la batalla, para poder entrar en la lucha de una manera más preparada, entonces eso sí está permitido. Esta prohibición tiene una ampliación muy interesante, que no es solamente la prohibición de arrancar el árbol frutal, sino si yo tengo una fuente, sí, eso tiene que ver un poquito con lo que está sucediendo hoy en día en Gaza, en la franja de Gaza. Cuando tenemos una fuente de agua que le da, que básicamente de ahí se nutre el árbol o los árboles frutales, entonces dicen Jajamim que la prohibición no solamente es arrancar directamente al árbol frutal, sino cortar la fuente de vida de ese árbol. Si yo voy a cortar, ¿sí?, la canaleta o lo que le da el agua al árbol, y de esa manera el árbol se va a morir, entonces eso es parte del isur, eso es parte de la prohibición. No solamente directamente arrancar el árbol, sino provocar que el árbol se muera. De esa forma, eso también se considera como arrancar el árbol. ¿Qué? Ya fue. ¿Qué? Yo lo que escuché era que si, por ejemplo, yo en mi casa tengo árboles frutales, los tengo que quitar porque tengo que ampliar una habitación. Entonces me decía que de volver a plantar ese árbol en otro lugar. Usted se está adelantando a lo que vamos a estudiar. Mejor, usted tiene razón. Pero todavía estamos en la guerra. Usted ya se me fue a la casa, al árbol de la paciencia. En este shiur
Sí, a mí me enseñaron que hay que tener paciencia. Hay que ir de a poquito. Usted ya se fue al otro lado. הוא dijo ya que el destripador, vámonos por partes. טוב, עכשיו, בסדר, hay diferentes detalles en esta alajá. ¿Qué pasa con un árbol, por ejemplo, que ya está viejito, que ya con mucha dificultad puede dar un poco de cantidad de frutos? Entonces, Centenarios. ¿qué? Ajá. Algo de centenarios. Entonces la alajá habla de que si puede dar una cierta cantidad de frutos, entonces no se lo arranca, pero si ya es una cantidad muy pequeña, entonces ya deja de considerarse árbol frutal. Ceder. No vamos a entrar en esos detalles, pero ojalá tenemos que saber de que los árboles frutales son cosas que hay que tener con ellas mucho cuidado. Ya. Entonces, ahora sí yendo a lo que nos recordó el señor Shimon. ¿Qué pasa si yo quiero cortar un árbol, arrancar un árbol, pero no simplemente por arrancarlo para provocar daño, sino que yo tengo algún beneficio importante que posiblemente valga mucho más que el árbol en sí mismo? ¿Qué? Entonces, Jajamim dijeron de que eso no se considera destruir o arruinar el árbol y no hay provisión de arrancarlo. ¿Por qué? Porque mi necesidad y mi beneficio en este momento está por encima de el hecho de arrancar ese árbol. Y por eso, si nosotros ahora queremos construir una casa o queremos ampliar nuestra casa y queremos quitarle lugar al jardín para agregar otra habitación o para agregar algo que yo necesito construir en mi casa, pero justamente en ese lugar tengo un árbol frutal, entonces en un principio está permitido arrancar ese árbol para construir, como dijimos, una casa o para algún otro tipo de necesidad. Queremos construir un Betakneset, queremos construir una mikve, queremos construir algo para en ese lugar poder hacer esas cosas. A pesar de eso, quienes son más exigentes en esta halajá y dicen que solamente cuando realmente hay una necesidad que la podríamos llamar muy fuerte de arrancar el árbol, entonces lo vamos a hacer. ¿Qué? Mashal, yo tengo una casa y Baruch Hashem, tengo 2 habitaciones, pero Baruch Hashem la familia creció y yo urgentemente necesito ampliar la casa y necesito por lo menos 1 o 2 habitaciones más para poder vivir de una manera un poco más normal. Pero en el lugar donde tengo la posibilidad de hacer eso, está justamente ahí ese árbol. Entonces, hay quienes dicen de que solamente en una situación así, que realmente hay una necesidad, podríamos llamarla urgente, ¿sí? No están de comunidad. Bueno, ahora yo tengo una casa de 5 habitaciones y cada niño tiene su cama en cada habitación. Ahora, bueno, quiero ampliarla, quiero hacer una casa más amplia, pero realmente no es de que lo necesito. ¿Sabes? No es algo necesario o algo urgente. Ahí ya el tema sería más complejo y no queda claro que estaría permitido arrancar ese árbol frutal. Pero hay quienes dicen que no, que el momento que para mí es una necesidad, ¿sí? Yo quiero vivir en una casa más amplia, más grande, más cómoda, que
Aznajón, para un pobre eso no sería necesario, pero para un rico él quiere sentirse más, entonces estaría permitido. Entonces, alajale más, la persona que quiere arrancar el árbol frutal, aunque sea no para una necesidad urgente, sino para ampliar su bienestar, entonces hay en quien apoyarse de sí poder hacerlo, pero que la persona sepa que cuando lo va a hacer tiene que quedar claro que realmente tiene aquí algo que le va a servir, y a pesar de eso hay quienes dicen que es preferible que lo haga por medio de un no yehudí. O sea, en el momento que él quiera arrancar ese árbol, entonces, Kamugán, él va a pagar. Pero el acto de arrancar el árbol, que no sea hecho por medio de un yehudí. ¿Qué? Eso sucede en otros casos, por ejemplo, también cuando personas que tienen plantaciones quieren cambiar el tipo de árbol, ¿sí? A veces hay terrenos, bueno, que un año quieren un tipo de árbol con un tipo de frutos y luego quieren para otros años otros tipos de frutos, quieren cambiar de acuerdo a la necesidad. Entonces, en todas esas situaciones hay que tener cuidado. Cuando sí hacerlo, cuando no hacerlo, en forma general se va a poder permitir, pero otra vez, hay muchos que prefieren hacer esto por medio de un no yehudí. Tienen la misma la misma un árbol frutal de mi casa a un árbol frutal silvestre en la misma consideración. Hay campos que tienen que producir árboles, en árboles con fruta y tal, pero ahora yo quiero hacer un camino. De eso estamos hablando. Ahora, cuando el de soldado. Casa, otra cosa es silvestre, en medio del campo, por el no es de nadie. Lo llané. Pero el tema no es si es suyo o es silvestre. El tema es que usted está arrancando un árbol frutal. Ajá. Y eso es lo que la Torah prohíbe. Ajá. Eso es lo que la Torah prohíbe. Independientemente del lugar. A veces hay árboles que provocan daño. Están en un lugar y provocan daño en la tubería, o provocan daño, entran en una casa, o molestan en la vía pública, en la calle, etcétera, etcétera. Mejor. Entonces, en esos casos es más fácil arrancar el árbol. ¿Por qué? Porque en el momento que provoca daño, entonces ahí sí está permitido. Que en la Gemara cuenta varios ejemplos de eso. Y en la Gemara cuenta Filo en un caso de que Shmuel, que tenía palmeras que estaban plantadas entre viñedos, y se podía sentir un poco el gusto de los dátiles en las uvas, o sea, porque como estaban tan cerca, entonces Shmuel ordenó a uno de sus trabajadores de que arranque esos dátiles, esas palmeras. ¿Por qué? Porque son árboles que en general son más baratos que las viñas, y por eso, para que no le dañe el gusto a sus uvas, entonces él pidió. Así también cuenta la Gemara de las palmeras de Rabba bar Rab Hanan, que estaban plantadas cerca del Kerem, del viñedo de Rab Yosef, y venían pájaros a esas palmeras y tomaban eso como plataforma y luego aterrizaban en los viñedos y provocaban daño. Entonces provocaban suciedad y enfermedades, etc. Entonces también permitió. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que esos árboles provocan daño, entonces ahí la halajá es de que sí está permitido arrancar. ¿Sí? Ya fe. Entonces, según la halajá, en estos casos
se puede permitir. Pero hay una tradición que dice en el Talmud que la persona que arranca un árbol frutal pone en peligro su vida. Su vida está en peligro. ¿En qué sentido? En el sentido literal. Si Simón Mario Jai Que quita si usted arranca un árbol, entonces piense que en algún momento Hashem puede arrancar otro árbol, que es la persona que se comparó al árbol frutal. no, como Simón dice la Mario Torah. Jai, si hubiera cortado el árbol, ¿de qué come? ¿Qué? Sería un árbol. No estamos hablando de eso, no. Es algo sería, por eso que no digo. No, señor Shimon, usted no entendió. No. No está hablando de un árbol que te da alimento. Una persona arranca un árbol porque le está provocando daño, le está ensuciando, le está dañando la tubería. Un árbol frutal. Entonces hay una opinión en el Talmud. Trae Rabbi Hanina en Masejet Baba Kama, en la hoja 91. Él dice, así dice Rabbi Hanina: mi hijo se murió antes de tiempo. ¿Por qué? Porque yo arranqué una higuera antes de tiempo. Allá les hago una pregunta. Rabbi Hanina, cuando arrancó la higuera, ¿lo hizo de acuerdo a la halajá o no lo hizo de acuerdo a la halajá? ¿Qué opinan ustedes? ¿O lo hizo de manera permitida o de manera prohibida? ¿Eh? Hombre, yo creo que Rabbi Hanina sabía de leyes. ¿Ah? Parece que lo hizo prohibido porque se le murió el hijo. Entonces Rabbi Hanina no había estudiado esta halajá, no la conocía. Por una parte, señor Gabriel, lo hizo mal. Si lo hubiera hecho bien, no se le muere el hijo. Entonces, la mayoría de los poskim dicen que solamente cuando se arranca un árbol de manera incorrecta, que contradice la halajá, hay peligro. Hay peligro, y eso es lo que le sucedió Bemet a Rabbi Hanina con su hijo. Pero si hubiera estado permitido 100% según la halajá arrancar el árbol, no hubiera habido peligro. Esa es una opinión. Pero hay poskim que entendieron de que Rabbi Hanina, ¿sí?, así como no come taref y no profana Shabbat, tampoco profana otras halajot. Y por eso tampoco profana la halajá de que está prohibido arrancar árboles que está prohibido arrancar. Entonces, ¿cómo es posible que arrancó un árbol si la Torah lo prohíbe? Entonces, aparentemente lo hizo aunque no está prohibido. A pesar de que tenía permitido, afirmo que según la halajá está permitido en un caso específico arrancar un árbol. Hay algo en arrancar árboles frutales que es problemático. No importa, afirmo que esté permitido. Afirmo que está permitido. Sería porque fue una higuera y la higuera ¿Ah? representa a Israel. No, el árbol representa al hombre, así dice la Torá. La Torá compara al hombre con el árbol con el hombre. Entonces, ¿ma? ¿Para qué se permite algo que está permitido, pero que al final me va a matar a mi hijo? ¿Para qué se permite algo permitido que se puede permitir? Entonces se permite, pero por eso se permite con ciertas condiciones. Y Bemet, nosotros generalmente, cuando tenemos algo prohibido, no le decimos a un no yehudí, ven y haz lo que está prohibido para mí por medio tuyo. ¿Mejor? Jajamín prohibieron en Shabbat pedirle a un goy hacer una melajá para mí. ¿Por qué? Porque Jajamín dijeron por diferentes motivos, ¿mejor?, que si tú lo tienes prohibido no puedes pedir los servicios de un no yehudí para que haga eso por ti. Y así encontramos en otras cosas más. O sea, en este ejemplo específico, ¿qué? Dijo Rabbi Yehuda Hasid, que fue uno de los grandes
Mekubalim de Ashkenaz, Rishonim, y él advirtió de que hay que tener mucho cuidado de no arrancar árboles frutales. Aunque no todos dicen de que eso obliga en la halajá, pero muchos dijeron que hay que tomar en cuenta sus indicaciones. ¿Okay? Y por eso había Rabbanim que por ese motivo, a pesar de que según la halajá está permitido arrancar un árbol frutal en algunos casos, se cuidaron y tenían mucho cuidado de no permitir arrancar árboles frutales, afilu en casos que oficialmente, según la halajá, estaría permitido. Y por eso, muchos aconsejaron para, ¿cómo se dice? Para estar mejor cubierto, seguro de vida, pedirle a un no yehudí, no porque él se va a morir en lugar de nosotros, sino porque esa mitzvah de manera especial tiene que ver dafka con la neshama yehudit. ¿Qué? Y por eso, ¿por qué? Porque la Torah dice, la comparación en la Torah es ki ha'adam veji adam etz hasadeh. ¿Acaso el hombre es como el árbol frutal? ¿Sí? Entonces vemos aquí de que se compara al Adam con el árbol frutal. Y ya está escrito en la Gemara, Atem kruim Adam, ven umot haolam nikraim Adam. El hombre del hombre, o los hombres, el que representa el mundo del hombre, del Adam, especialmente Adam Arishon, en la historia es Am Israel. Y no por eso las demás naciones no son hombres, pero la Neshama, sí, elevada, la Neshama Elokit que representa al hombre, es Dafka de Am Israel, y por eso él, de manera especial, se tiene que cuidar de no arrancar árboles frutales, aunque se puede encontrar permiso. Yo comparo esto con otra mitzvah de juramento, de jurar, que se permite jurar, pero que está permitido, y a veces es mitzvah jurar, pero había personas que no querían jurar y preferían perder dinero, aunque está permitido, porque dijeron, el juramento es energía peligrosa, y si yo por algún motivo me equivoqué en 1 gramo de que mi promesa, de que mi juramento no es bediuk según la halajá, me metí en un grave problema, porque Hashem dice, no limpiaré lo yeneque aquel que diga o que pronuncie mi nombre en falso. Entonces, ¿sabes qué? Hay cosas con las que mejor no juego. Pero está bien, no hay problema. Sí, el perro está amaestrado, no hay problema. El perro está amaestrado, pero yo le vi le vi los dientes y dije, ¿sabes qué? Mejor que se quede en la jaula y que no salga para afuera. ¿Sí? Para que no provoque peligro. Entonces, esa fue la solución que dijeron los poskim, a pesar de que otra vez va a haber casos en los cuales la halajá va a ser mutar, está permitido. Entonces, si la persona hace eso, que sepa de que hizo algo permitido, pero que tome en cuenta de que hay una Gemara donde de ahí se ve que eso puede ser riesgoso de alguna forma. O sea, es una industria que solo le puede pertenecer a un goy. Entonces, Rab, ¿Qué? entonces se le pide directamente al goy, Sí. o se le insinúa como Shabbat. ¿Ah? O se le insinúa como Shabbat. No. Se le puede pedir. Se le dice, directamente. ¿cuánto cobras tú para arrancar ese árbol? 1 hora de trabajo, 300 shekels. Pero Acá, yo lo pido porque puedo, porque tengo la halajá que me respalda. Badai. Eso es en el caso que está permitido arrancar el árbol. Si está prohibido, no le puedo pedir algo que haga algo prohibido por mí. Eso badai. Solo en el caso que está permitido, que provoca daño, etcétera, etcétera. ¿Me sale? Hablamos de la etzim de tierra de Israel. No.
No. Ojo, hablo de árboles frutales, ¿sí? Estoy hablando de árboles frutales. No, la Dafka en Eretz Israel, no, en general. No es explícito, no es explícito. Según el Ramban se entiende que sí, pero la mayoría de los poskim dicen que no hay diferencia. Todo. De ahí partimos a la prohibición general que denominaron Jajamim Bal Tashchit. Bal Tashchit significa Destructor, que pinche. la persona tiene prohibido destruir, arruinar cosas Desperdiciar. que le dan beneficio. Y no importa si es comida, y no importa si es vestimentas, y no importa si son muebles, y no importa si son otros tipos de productos que le pueden dar algún beneficio, y la persona los arruina sin ningún tipo de motivo, Tashim y es los... una ¿Eh? joya. Tashim es una joya. No, pues está escrito totalmente diferente. ¿Sí? Sí. Eso está escrito con Jav y con Tet al final. Suena- Esto es... suena el dueño de Najat. una joya. Najat. Suena, Najat. pero no. Entonces, esta mitzvah parte de lo que vimos ahora, de lo que dice la Torá, de que los soldados no deben destruir y arrancar los árboles frutales. ¿Qué? Entonces, Jajamim aprendieron de que si afilo en un momento de guerra, afilo en un momento tan crucial, tenemos que tener cuidado de no dañar en esa situación estos árboles en el sitio Vadai, que en una vida cotidiana Más. mucho más hay que tener cuidado de no destruir por destruir. Y por eso la persona que rompe utensilios, como va, no de que está limpiando utensilios en la cocina y se le rompió un plato, no. Pues una persona agarra un plato, está, y no sé, se puso nervioso y dijo ¡Ca! Y rompió el plato. Entonces está pasando por Isur de la Torah de Bal Tashchit. Destruir. ¿Ma? ¿Ah? Compra de plástico. O romper ropas, etcétera, o destruir algún edificio. Como van, en Asa es mitzvah destruir edificios, pero en otros lugares, ¿sí? Están destruir un edificio, Asur. O sea, si yo quiero destruir un edificio para, en lugar de eso, construir uno nuevo, eso es otra cosa, eso es destruir para construir. Pero en forma general, todo lo que es destrucción, todo lo que es arruinar, todo lo que es deteriorar por Stam, sin ningún motivo, eso es Asur, eso está prohibido. Ya fue. Y si tiene un motivo, se puede destruir para no construir, se puede hacer en Shabbat. No se puede hacer en Shabbat. Yo No puedo es quitar- Isur. o sea, yo puedo No quitar es una Isur puerta de. que está- No. Una puerta que está medio para acá. No es Isur de Oraita, es Isur de Rabanán. Por ejemplo, si yo. Una puerta está medio. No, se puede. No la puedo evitar. Si porque yo borro en Shabbat algo escrito, No, o sea, mejor estoy destruyendo lo que estaba escrito. Si yo lo borré para escribir encima de eso algo, entonces es Isur de la Torah, porque es destruir para construir. Pero si yo Stam borré por borrar, entonces es Isur de Rabanán. Pero es Isur, no se puede hacer. ¿Sí? Si yo tengo una ropa y la tengo que fruncir, la tengo que arreglar, pero primero tengo que romper un poquito para volver a coser. Entonces, si yo la rompí para volver a coser, entonces es Isur de la Torah. Pero si yo agarré una ropa y la rompí porque sí, entonces eso es Isur de Rabanán. Todo. Entonces, aquí vemos que la Torah le da importancia a todos nuestros bienes, a todos nuestros objetos, a todos nuestros instrumentos que nos dan beneficio y tratarlos con respeto. Y no hacer con ellos lo que se nos da la gana y romperlos como van. El momento que yo tengo, aunque sea un mínimo beneficio o gano algo, al destruir el objeto o el producto o el utensilio, entonces tengo permiso porque en el momento que tengo, aunque sea un mínimo beneficio, ya está permitido. Pero estaba agarrar algo y destruir por destruir, eso ya es lo que la Torah prohíbe. Eso es lo que los Jajamim prohibieron.
O sea, ¿Qué? destruir por destruir, no. Pero destruir porque necesito destruir. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué acabo de decir? Pero si yo antes le he dicho eso y usted me ha dicho que no. Pero usted habló de Shabbat, yo estoy hablando no de Shabbat. ¿Qué tiene que ver? Yo no estoy hablando de Shabbat. Usted se fue de Baal Tashchit a Shabbat. ¿De qué estoy hablando ahora? ¿De qué alajot? ¿De Shabbat o de Baal Tashchit? ¿De qué estoy hablando? Yo creo que entran los dos ahí. No, no. Una cosa de Torah. Perdóneme, pero Shabbat es otra cosa, Shabbat es otro mundo. En Shabbat hay prohibiciones de melajot, pero Baal Tashchit no tiene nada que ver con melajot de Shabbat. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa? Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Qué? Se puede entender que todo lo que usted dice, que mis cosas no las debo romper. Mis cosas. No, no solamente las mías. Las del otro tampoco. ¿Qué? Bueno, son menos Cualquier cosa. Menos todavía. ¿No? ¿Verdad? Lo de otro es afilo robar. Es afilo robar, eso es mayo. es ¿Mejor? más grave. No. Café. El concepto es Baal. Bal. Bueno, Baal. como el... Bal es como lo. Lo tashchit, o sea, no destruyes. Bal tashchit. Yo pensé que era Baal. Es como al. Como dueño, pero no era dueño. No, no es Baal. Yo no dije Baal, yo dije Bal. Bal. Gracias por preguntar. ¿Quién preguntó? Al fin, después de 20 años. Ya sé que es Bal. Yo 21, me hace la gana. Allá. Entonces, dentro de esto, nosotros, Besat Hashem, vamos a pasear y tenemos el medio ambiente que hay que cuidarlo y no destruirlo. ¿Qué? Entonces, otra vez, si la Torah prohibió a Filo en momento de guerra tener cuidado con el medio ambiente y con las cosas y no destruirlas, entonces mucho más cuando estamos en paseo o vigilán, en forma general, tenemos que tener cuidado de no destruir, de no contaminar, de no dañar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con nuestra hermosa naturaleza que Akadosh Baruj Hu ha creado. ¿Qué? En el pasado, la posibilidad de los seres humanos de provocar daño a nivel del medio ambiente era mucho más limitada. Hoy en día, con las fábricas, con las industrias, con tantas cosas, ¿sí? Con los plásticos, etc. Malasot, et hatai ani maskir, mis pecados tengo que reconocer que yo sí compro utensilios desechables, descartables, ¿sí? Pero es algo que habría que desecharlo y descartarlo. O sea, habría que descartar, utilizar utensilios descartables. Por la razón de Baal Tashchit. No, porque eso provoca daño en la... No, así dicen, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que eso provoca daño en el medio ambiente, ¿no? En la naturaleza. ¿Qué? ¿Sabe que Aunque no es directo, pero... ¿qué? ¿Sabe que hay una pequeña isla que es llena de plásticos? La isla de los plásticos. Najón. Pero también han encontrado el sustituto que come los plásticos. ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué? Hay como una planta o algo que come los plásticos. ¿Comen los plásticos? ¿No? ¿Qué? Acá Baruj Hu trabaja bien. Najón. Antes los lavaba. Me daba pesar. ¿No? Entonces, por eso, cuando los países o los estados, ¿sí? Tienen leyes para cuidar el medio ambiente, eso está muy bien porque eso nos permite cuidar con la mitzvah de Baal Tashchit, de no provocar daños y destrucciones, etcétera, etcétera. ¿Qué? Najón. Jajamín dijeron en el Midrash que cuando Akadosh Baruj Hu creó al mundo y luego creó a Adam Arishon, Najón, entonces le dijo a Adam Arishon: mira, te presento aquí el Gan Eden, te presento aquí el lugar donde vas a vivir, solamente te pido una cosa. ¿Qué le pidió? No me lo dañes, por favor. No me lo dañes. Que mate una paloma de una vez. Que no case palomas de una vez. ¿Qué? Najón.
Reemasai Kamanaim, fíjate qué lindos y qué agradables son mis criaturas. Entonces, y todo lo que he creado, lo he creado para ti. Hazbebakashá, no me lo destruyas, no me lo arruines. ¿Por qué? Porque si tú lo arruinas, nadie va a poder corregirlo. Nadie lo va a poder arreglar. Y es sabido que las cosas que destruyen los hombres, luego es muy difícil de corregir. Todo eso es cuando no hay ningún motivo y no hay ningún provecho. Pero en el momento que la persona tiene un motivo, y no tiene que ser un super motivo, pero tiene un motivo básico para sí destruir algo por algún tipo de necesidad, entonces eso ya no se denomina Bal Tashchit. Eso ya no está categorizado como destruir o dañar, y por eso no hay prohibición. ¿Qué? Ustedes saben de que hay una política económica de que cuando en los mercados hay demasiadas frutas de algún tipo, entonces ¿qué se hace? ¿Qué? Ofertar para vender. ¿Qué? Oferta. Entonces, en muchos lugares en el mundo, para mantener el tema económico, entonces se destruyen muchas frutas. Y en África se vuelven de hambre. ¿No? Lo que pasa es que hasta que llegue a África, el producto canidé primeramente va a ser mucho más caro, ¿sí? Porque lo tienen que llevar, etc. Entonces, este tema, según la halajá, no estaría prohibido cuando realmente eso se hace para mantener de alguna forma la economía, y si no le va a convenir a los agricultores recolectar el producto. ¿Por qué? Porque no les van a pagar nada o les van a pagar prácticamente nada. Entonces dicen, me va a salir más caro la recolección y el transporte, ¿sí? que lo que gano. Entonces, ¿para qué trabajo? En China cogen las sandías y se botan al aire y en España han dejado de recoger. En España han dejado de recoger y dicen, me pagan 4 centavos. Y lo venden, eso sí, lo venden a $2. O sea, por eso. En Ecuador las papas, me cuenta, sale tanta papa que se pudra, ni gratis otra se la lleva. otra costumbre que tenemos, por ejemplo, es de romper un vaso en la jupá. ¿Cómo está permitido que el novio rompa una copa, rompa un vaso? Sí, es Bal Tashchit. Es Bal Tashchit mientras no tenga un motivo, pero aquí el motivo es despertar un poco la congoja, el recuerdo de Yerushalayim. Entonces, ¿de qué se ríe? Eso si no se pone nervioso el satán y no la encuentra. Yo me río de Yo estoy hablando en serio. Yo me río de mi papá cuando se casó, no tenían copa. ¿No tenían Mi copa? abuelito le trajo un vaso de esos que abajo son gruesos. Sí, y no se rompía. Yo estuve en una boda que cojeando porque le dolía casi Sí. no puedo romperlo. yo estuve una vez, no sé si presente, escuché de un novio que lo tuvieron que llevar al hospital porque se cortó la pierna. Quedó cojo, toda la luna de miel andaba cojo con el pie morado. Sí. Así. Entonces, por eso cada vez que hago una boda, entonces les digo, por favor, envuelvan muy bien el vaso con papel aluminio para que no me lleven al hospital, para que la boda no siga en el hospital. Y un cristal finito, no Finito, sí. Esos vasos que... Yo me río pobrecito. ¿Qué? El Abel, la persona que está en luto y en el momento que fallece un ser querido o otras situaciones, estamos en la halajá que hay que rasgar la vestimenta. Entonces, también es mitzvah. Entonces la halajá dice que en algunos casos se puede volver a recuperar la vestimenta y volver a coserla, no exactamente como antes. No, escúchenme. Hay muchas halajot de cómo volver, depende si es de padre y de madre o de otras personas, pero el motivo es de que antes la gente, no es de como hoy en día que abría su
su armario y tiene 20 camisas y pantalones y lo que dice es, no tengo lo que ponerme. No tengo lo que ponerme. ¿Qué me pongo, Najón? Najón, y cierra el armario y bueno, y dice, no tengo lo que ponerme. Najón, ya fue mejor. Entonces, antes la gente tenía una sola ropa. Una sola ropa, estamos hablando de una pobreza extrema. Entonces, a filo en Shabbat, muchas veces no tenía para cambiar la ropa y los jajamim dicen, entonces, ¿cómo hace para tener ropa en Shabbat? Entonces, ¿qué hacían? La daban vuelta, o sea, o se la ponían de otra forma, o la limpiaban. El tema era muy grave, muy grave. Por eso, la halajá dice, ¿sí?, de que ¿cómo se puede llegar a arreglar esa ropa? ¿Cómo se puede llegar a fruncir y a coser de una manera que no sea exactamente igual que antes? Y a fe. Aval, por supuesto que hoy en día eso no se hace en general y la ropa a la que se le hizo criar luego se tira. Entonces, ¿cómo haces algo así, Arey? Luego vas a tirar esa ropa, eso es baltashit. No es baltashit porque es mitzvah. Hay una mitzvah de rasgar la ropa y cuando es mitzvah es lo que hay que hacer. Ese es el beneficio que tienes de esa ropa en ese momento y por eso en un caso así, como en el caso de la copa, etcétera, en ese tipo de situaciones está permitido. ¿Qué? Allá la Gemara cuenta de que había un jajam, uno de los Gdolei Amoraim, que a veces quería que en su casa la gente se porte bien. ¿Qué hay que hacer para que la gente de tu casa se porte bien? Sacar el perro. Sacar el perro. Sacar el perro. Mejor. Provocarles un poquito de... ¿sí? Que tiemblen. Un poco. Miedito. Miedito. Saque el tigre. Mejor. Subir un poquitín el volumen. Entonces, cuando pasaba algo que no le parecía a este jajam, entonces para educarlos, y para que entiendan la gravedad de sus actos, entonces él se mostraba que estaba bravo, que estaba enojado, ¿sí? Y agarraba el plato y decía, ¡ah! Caje, lo rompía a los ojos de todos los demás, de la familia. ¿Qué? Tomeret, para decirles de otra forma de que si las cosas no se corrigen aquí, las cosas van a terminar mal. ¿Ya fue? Muy bien. Entonces, hay quien preguntó, Mapitón, ¿cómo puede hacer algo así este jajam? ¿Sí? Uno de los grandes amoraim está haciendo baltashit, está rompiendo un utensilio. ¿Qué? Eso se hacía para educar a la familia, para educar a los niños, para educar a la familia. Entonces, en un caso así, no está sur porque hay toelet, hay beneficio educativo. ¿Qué? Eso es cuando la persona lo hace con esa función, con esa idea. Pero, estamos una persona que está enojada y se desquita con sus platos o con sus vasos y los rompe, eso primeramente Jajamim lo denominan Avodah Zará, eso es idolatría, ¿sí? Porque todo aquel que se enoja está... Este Jajam actuaba, o sea, era teatro como en el teatro, él actuaba de enojado, pero interiormente estaba tranquilo. Pero los niños están aprendiendo que mi papá no sé si está actuando. Que no se enoje mi papá, que si no... Los niños piensan que su papá está enojado y por eso está rompiendo un plato. Pero cuando no es que los niños piensen eso, sino que yo realmente estoy enojado y por eso rompo un plato, entonces eso se llama Avodah Zará, 1 y 2 baltashit. Primeramente existe idolatría porque dijeron Jajamim, Kola Koes, todo aquel que se enoja realmente es como si haría idolatría. Y segundo, rompiste un plato, ¿sí? Te desquistaste con el plato o con el vaso, entonces hiciste 2 graves prohibiciones, una idolatría y la otra baltashit. Una pregunta, cuando Hashem se puso bravo conmigo por mis pecados, que cogió el templo y las patadas y lo quemó, ¿él hizo baltashit? No, eso lo hizo para nuestro beneficio, porque si no lo hubiera hecho con el templo, lo hubiera hecho con nosotros. Lo mismo que el plato de estos.
Entonces el que se enoja pero no quiebra el plato, como quiere esa bodazara, si quiebra el plato peor tantito. Mejor. ¿verdad? ¿Qué? Hay personas que yo los he visto que han venido de fuera, y han llegado al cote y lo primero que han hecho, ¡ra! Mejor. Una cría. ¿Tienen razón? Es ¿Tienen razón? mitzvah. Es mitzvah. Eso es una mitzvah. Es mitzvah. No sé. Según el Pshat en el Shulchan Aruch, una persona que llega al lugar del Beit HaMikdash y lo ve destruido, tiene que rasgar sus ropas. Hoy en día encontramos, yo qué sé, colminei patentes para, ¿cómo se Para dice? eliminar esa. ¿Ah? Para no. Para evitar eso. Sacar la vuelta. Exactamente, sí. Hay quienes intercambian la ropa, hay quienes dicen que como estamos en soberanía de Israel, Abal, según el Pshat, sí. Hay quienes dicen que si una persona va una vez por mes al Kotel, entonces como no siente el dolor porque va seguido, entonces no es necesario, sí. O hay quienes dicen que la persona que vive en Jerusalén, entonces como lo tiene tan cerca, entonces tampoco no siente tanto el dolor, pero oficialmente, según la halajá, eso es lo que habría que hacer. Eso es lo que habría que hacer. Esa es una de las cosas de las cuales Jajamín dijeron que hay que rasgar la ropa. Entonces, Bekitzur, vemos aquí que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Allá. De la misma forma tenemos que tener mucho cuidado con la comida. Con la comida. Y por eso, no solamente con el pan hay que tener cuidado, sino en general con la comida, de no echarla a perder y de no tirar la comida y no desperdiciar la comida y de no provocar daño a la comida. Hasta tal punto que, por ejemplo, Jajamim dijeron, ¿sí?, de que uno tiene que tener cuidado, que si tiene una, ¿cómo se llama? Cancán, ¿cómo se dice cancán? ¿Se sirve el agua? Una jarra. Que si una persona tiene una jarra, que no pase con esa jarra por encima del pan, porque un lai se le va a caer un poco de agua encima del pan y va a dañar el pan. ¿Sí? Nadie come pan que ha sido mojado por agua, y por eso, afilo en ese tema, hay que tener cuidado. ¿Qué? Ya, entonces, cada vez que nosotros preparamos comida, también tenemos que tener cuidado en eso. A veces una persona prepara comida de manera exagerada y después ya se aburrió de comer esa comida o se descompone luego de un tiempo y la va a tener que tirar a la basura. Entonces, como no estamos diciendo que la persona mida por milímetro cuánta comida prepara. O sea, no hay que estar con el centímetro pero la persona tiene que calcular. O sea, yo soy una persona, 5 personas, 2 personas, prepara más o menos la cantidad de comida que vas a necesitar para hoy, mañana, pasado, lo de demás, lo que necesitas. Pero toma en cuenta ese punto de que no prepares demasiado y que luego esa comida básicamente no tenga dirección, se echa a perder y la tengas que tirar a la basura, lamentablemente, cuando se descompuso. Yo cuando trabajaba en la Yeshiva Gur, estaba en la cocina, preparábamos comida, hacía yo unos ennises, eran así los ennises, con puré y tal. Un día, cuando ya teníamos con los chicos, veo que estaban los ennises en la mesa, unos cortaban un trozo y tal. Cogí y me fui a ver a lo de Yeshiva. Y la administradora le dijo, por favor, ¿puede un momento, por favor? ¿Qué pasa? Yo, venga, por favor, venga al comedor. Y al comedor, ¿y usted se cree que hay derecho a esta comida? Que los chicos no la quieran. O sea, la cantidad de miles de personas que hay en Jerusalén y en Israel que darían lo que fuera por comer esto. ¿Qué? Y yo lo tengo que tirar. Dígame usted. Hablo con los chicos, no puede ser eso, Ram, no puede ser. Me enfrenté con él bien fuerte. Lo dije bien claro. No, pero ¿quién paga? ¿Qué? ¿Cómo estoy encajando mi acción de romper un vaso, porque yo me conozco el estado del interior, con lo que parece por la percepción externa? Esto, teniendo en cuenta, no es lo que es lo que parece. Porque yo conozco mi estado, pero, por ejemplo, son mucho a la gente. Mejor. Entonces, otra vez. El Rambam dice que una persona
se aleje del enojo. El enojo es, hay dos midot, hay dos rasgos capitales que son los peores según Jajamim, y el Rambam los trae, y que son o hermanos o primos o padre e hijo o esposo y esposa, como lo quieran llamar, que se llaman la soberbia y el enojo. ¿Sí? La soberbia es el padre y la consecuencia es el enojo. ¿Por qué? Porque si no hacen lo que yo digo, entonces uno, ¿sí?, se enoja. Entonces, dice el Rambam, pero si uno tiene que enojarse para educar a su hijo o para educar a su alumno que se está descarriando, que se está desviando, y necesita darle un buen merecido que entienda que lo que está haciendo está mal, entonces a veces se puede hacer algo que aparentemente es un poco exagerado y que sale de la línea, pero dice el Rambam, todo eso con la condición que sea con control. Sotomere, tú solamente puedes demostrar enojo, pero no tienes que estar realmente enojado. Él tiene que pensar de que tú estás realmente enojado, pero lo tienes que manejar de una cierta forma de que tú en tu interior, Mehmet, estás tranquilo. ¿Sabe? Yo todavía no encontré la receta para hacer lo que dice el Rambam, pero así dice el Rambam. Sí, o sea, por dentro estar tranquilo como una, ¿cómo se dice? Como una lechuguita, así tranquilo, sí, y por fuera mostrarte como un león furioso que... Sí. Entonces, ¿por qué Pirkei Avot habla de los 4 enojos? Pirkei Avot. Porque una persona se enoja. Se puede enojar una persona siempre y cuando se le pase rápidamente. No. O sea, el Pirkei Avot no dice que uno se puede enojar. Él dice que si una persona, depende si se enoja mucho, se enoja poco, etc. Pero entonces hay un enojo, o sea, se conoce que la persona se enoja. Real. Ahora, yo solamente dije lo que trae a acotación, lo que dijo el Rambam. Entonces, usted dice, bueno, pero por fuera se ve mal. A veces, para educación, ¿sí? Jajamín dijeron que para educación también está permitido dar golpes. Está permitido. ¿Cómo van? Golpes medidos, tranquilos, pero está permitido. Más, ¿también está permitido golpear? ¿No? Pero si hay que darle una en la cola al niño porque se porta mal, entonces, ¿sí? La halajá no dice que, no le dice al niño, si tu papá te pega en la cola, por favor llama a la policía para llama a la policía para que lo metan en la cárcel tu papá porque es violento. Pero la Torah dice que el sabio me pegue con amor. ¿Ah? Y dice que que hoy en día, como la gente no se sabe controlar, no hay que golpear, Zenajón. Pero originalmente, oficialmente, el golpe es parte de la educación. El golpe medido, el golpe adecuado, el golpe en su momento, con tranquilidad y no con furia y no con demasiada fuerza. ¿No? Eso lo dicen todos los jajamí. Eso está totalmente prohibido. Pero si es con medida. Entonces, en la educación hay ciertas cosas que se llegan a permitir. Pero volviendo a nuestro tema, entonces hay que tener mucho cuidado de no provocar, arruinar la comida, de no desperdiciarla, de no faltarle el respeto, de no insultarla. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a llevar, cada uno se va a llevar en su bolso, ¿sí?, o en su mochila, se va a llevar alguna comida, alguna cosa. Entonces hay que tener cuidado que no sea comida que se puede echar a perder o que se puede llegar a dañar. ¿Najón? Sí, ahora tú quieres descansar y te duermes encima de la mochila y tenías ahí una banana, lo demás, alguna cosa, entonces en lugar de tener banana ahora vas a tener puré de banana, sí, pero esa banana ahora tú no la vas a comer, entonces tú le provocaste a ese alimento que se deteriore, entonces tienes que tener cuidado en todas esas cosas. La halajá, hay una costumbre de que cuando hay un novio o hay un bar mitzvah en el Bet Knesset se le tira dulces. Entonces dicen los poskim, ten cuidado,
tira cosas que no se dañen. Por ejemplo, no tires higos o dátiles, ¿por qué? Porque se van a pisar y se van a dañar. Entonces, ¿qué se acostumbra a tirar? Nueces, caramelos, cosas duras que no se deterioren. Porque si tiras cosas blandas se puede llegar a deteriorar. Una vez en la cabeza duele. ¿Eh? Hay veces que los caramelos duelen. Hay dulces que tiran que son como gelatina. Los gomitas. Los gomitas que pisan y queda ahí aplastado. Sí, queda aplastado. En mi pequeña se nota en el suelo. ¿Qué? Después, en algunas oportunidades, sí, la gente me preguntó de que ve que hay gente que, por ejemplo, cuando están sentados en Shabbat y el Balabait cortó el pan para hacer amotzi, entonces, ¿qué hace? Hay alguno que lo tiene, entonces, ¿qué hace? Le tira el pan. Tira el pan. ¿Sí? Transformó el pan en un, ¿cómo se llama esto? Frisbee. ¿Cómo se llama? Frisbee. Entonces, frisbee, ahí te va el pan. Entonces el pan no se tira y la comida no se tira, ¿sí? Porque después tampoco no se, ¿sí? Se cae en el piso y no lo levantan, y lo pisan, y lo mejor, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado de no tirar las cosas y después se caen al piso y no las levanta, como una vez una madre le dijo a su hijo, sí, hijo mío, por favor, las cosas del piso no se levantan. Entonces una vez estaba caminando y la mamá se cayó y el niño siguió y le dijo, ¿por qué no ayudas? Tú me dijiste que las cosas que se caen al piso no se levantan. No, decía Kiko, eso ya lo chihuahueas. No. A mí me pasó con un billete de 50 cuando yo era chiquito. Mi papá se ganaba 40 pesos al mes. Y yo me encontré un billete de 50. De 50. Mi mamá me dijo siempre, cuando recoja cosas que debe ser de alguien, Sí. me encuentro yo el billete de 50 en la mitad de la calle y digo, ¿de quién es esto? Y pasó un señor y dijo, mío. Y mi papá, no, pero usted me enseñó qué culpa tengo yo. No, pero el señor tiene razón. Porque en el momento que lo agarró ya es suyo. Es suyo. Es mío. Era suyo. En el momento que lo cogió era suyo. Yo hice caso. ¿Qué culpa tengo? Todo, hablando de lo que encontró el señor Moshe en el piso, entonces hay un concepto de la halajá que se llama hefker. Más de hefker. Hefker es algo que es de nadie. No tiene dueño. Ya fe. Allá, eso también tiene que ver con alajot en el paseo. Yo paseo en el camino, yo sé que en Eretz Israel a las frutas y a las verduras hay que quitarles el maaser, el diezmo. Pero eso es con una condición, que tenga dueño. Pero si es algo que está a la intemperie, ¿sí? Es un árbol que está en el camino, en algún lado, y se ve de que no es de nadie eso, ¿sí? Entonces silvestre, entonces esos frutos, bonaget, que si tiene alguna fruta que ya está madura y que se podría comer, a ese fruto no hay que sacarle más. No hay que sacarle más. Aunque se pertenece al Estado de Israel. Porque en los parques se ha visto. El Estado dice es otra cosa. Sí, es otra cosa. Si es un parque cuidado, o si es un árbol de la intendencia o de la Iriá de Yerushalayim, no sé. Azulay, ahí hay que ver, porque a Joliot que hay casos en los cuales ellos quieren mantener la. ¿Cómo se dice? La belleza de la ciudad y demás. Sí, pero yo estoy más hablando en lugares de paseos, en el campo. Entonces, si uno tiene de seguridad de que eso es un árbol que no tiene pertenencia, que no tiene dueño, entonces se aprende de la Torá que toda la mitzvah de apartar trumot umasrot, todos los diezmos, son dafka cuando son frutos que tienen dueño. Pero si no tienen dueño, uno puede agarrar el fruto, comerlo, camubán. Aunque uno no sepa si es orla o no, se puede comer. Uno no sabe. No. Bonagit que generalmente también se reconoce si es un árbol que es pequeñito, entonces puede ser orla. Pero ya se ve que es un árbol que tiene longevo, lo que se llama, que ya tiene más años. Mire, cuando se sale aquí de la ciudad, la mano, luego uno coge la mano derecha, hay algo que es
una morera, tiene moras. Y entonces, es algo de que las moras se caen. Porque nosotros dejamos las hojas para los gusanos, pero las moras las comemos. Las moras son muy amadas por los bichos, así que hay que tener mucho cuidado con las moras. Porque las moras son muy amoradas por los bichos también. No, luego también hay en el campo moras silvestres que están en la ladera, y eso también se come. Allá, entonces, si ya estamos hablando de ese tema, una de las atracciones que vamos a tener en el paseo, según lo que estaba planificado, es, aquí en Israel, uno va a un parque donde hay plantaciones de, por ejemplo, de cerezas. Entonces uno paga una suma y uno puede ir y recoger y comer, ¿cómo van? Sin recoger a cabaná, no recoger a traer 20 canastas y recoger, ¿sí? Se paga por lo que pueda comer. Te dan una hora y tú estás ahí, bueno, almuerzas cerezas. Pero se darán después de almorzar o antes. Depende. Hay algunos llegan antes. O sea, en esto quiero aclarar 2 puntos. Escuchen bien. ¿Sí? Esto es muy importante. Y a los que no están, se los tienen que decir si ustedes, con los que nos van a acompañar en el paseo. La primera. Hay una pregunta. Yo tengo que, cuando yo agarro la cereza, ahora que agarro del árbol, pues, teóricamente tendría que apartar Trumot U'Masrot. Es de una persona, ¿sí? Yo estoy ahora en este jardín utilizando esas frutas. Najón, pagué para eso, pero bueno, ¿para qué? Hay que apartar Trumot U'Masrot. No, entonces en este caso, si yo voy agarrando uno por uno y lo voy comiendo, ¿sí? Como no lo recolecté ni siquiera en mis manos, entonces se considera como comer de una manera pasajera, aray, no es algo fijo. Entonces, según la halajá, si yo voy agarrando uno por uno y me lo voy comiendo y no me lo recojo en la mano, entonces no hace falta apartar Trumot U'Masrot. Pero esa es la condición. No recoger, bueno, voy a recoger unas 10 y después me las... No, una por una. Agarras una y esa que agarraste ahora la comes. Ya y si cojo 10, boto una y me como 9. Pero ese es más problema porque hay que apartar, hay que decir la brajá. Sí, pero eso ya es más complejo. Ese terreno tiene un dueño. Sí, pero el dueño aparta. Con que no queda claro que él haya apartado Trumot U'Masrot. Él vende y te dice: mira, yo recogí y tú te arreglas y tú apartas los diezmos. Pero eso es una halajá. Segunda halajá muy importante, y eso lo agradezco al señor Moshe que me mandó una grabación. ¿Se acuerda que me mandó una grabación? Sí, Moshe de vez en cuando me manda grabaciones interesantes. ¿Sí? ¿Sí? De que las cerezas tienen visitantes muy importantes. ¿Sí? O sea, por fuera la cereza se ve intacta, hermosa. ¿Sí? Pero la hermosura de esa cereza también la reconoció el gusanito que tiene adentro. Son cavernícolas. El gusanito interior es kosher. El gusanito interior es kosher. Sí, es kosher. Sí, como dijo alguien, sí, que es peor que ver un gusano entero, la mitad de un gusano. Es el todo. ¿Entendieron? No, si usted la abre y la mira, se da cuenta. Entonces, señores, miren, hay frutas. El tema de los gusanos es un tema muy serio. Según la Torá, comer gusanos es peor que comer cerdo. Porque cerdo, si yo comí una medida, es una sola prohibición de la Torá. Pero si uno come bichos, insectos, depende si es acuático, si es terrestre o si es marítimo, si es volador. Entonces la gravedad va en aumento, ¿sí? De tierra a aire.
¿sí? Del mar, ¿no? En el- Mar, tierra, aire. Del agua son 4, de la tierra son 5 y del aire son 6. Una persona puede estar comiendo una hormiga, ¿verdad? Entonces, esa hormiga que comió significa 5 veces azotes. 5 malcuyos. 39. Y cada azote, Dios, ¿cuánto es 39 por 5? Casi 200 azotes. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso 195. hay frutas Esa vaina duele. o vegetales que no tienen problemas de insectos en general. Sí, yo que sé, manzana, naranja, a no ser que ya sea vieja y que ya... Sí, ya esté, sí. Pero hay frutas que son muy abiertas a tener gusanos. Si uno agarra una fruta y la fruta está blanda, puede ser un durazno, puede ser una chabacano, ese tipo de... Entonces, eso ya tiene que despertar la sospecha de que si está blando, no, a veces se ablanda porque ya se pasó el tiempo y no tiene gusano, pero muchas veces se ablanda porque se agusanó y uno abre y se da cuenta de que tiene gusano. Entonces eso hay que tener mucho cuidado con dátiles, con duraznos, con Los higos son higos. Hay quienes dicen que no se puede comer higos frescos, y que es eso que muy es una problemático. de las frutas especiales De Eretz Israel. ¿Por qué salen Con la así? leche, con la ¿Cómo pueden leche. controlar Y también? también dice Hashem, Fresas, también, las fresas, las frutillas que aparentemente se ven muy... Uno va a una fiesta y la ve bien roja, bien, Con chocolate ya no se mejor. debe ir. Las vigilales, esas que le ponen chocolate encima y no las revisaron, entonces, emalazot, no hay lo que hacer con eso. Una vez estuve en un shiur, escuché a un rabino que dijo: la lechuga tiene gusanos por una sola razón, la shon hara. Así dijo. No, ya Jolia. Hablamos de Hoy en día, Baruch Hashem, tenemos, ya que estamos hablando, que tenemos todos los vegetales que tienen la estrategia de crecimiento en contra de gusanos y de bichos. Sí, que a pesar de eso hay que lavarlos, ponerlos en jabón 2-3 minutitos, pero no hace falta revisarlos. O sea, en el momento que lo limpiaste, luego lo pasas por agua y se limpia lechuga y ¿cómo se llama? Y col, y repollo, y petrosilia, ¿cómo se llama? Yo no confío en el brócoli. ¿Eh? No confío en el brócoli. Eso es otra cosa. El brócoli, hay firmas buenas, hay buenas firmas de esto, mejor. Pero, otra vez, Besat Hashem, cuando vayamos a ese lugar donde vamos a poder, Besat Hashem, arrancar las cerezas o las guindas, lo que sea, o los frutos, sí, o las, ¿cómo llaman las otras? Las moras. Hay que tener mucho cuidado. No sé, que llévense un cuchillito o algo y ver y revisar. ¿Por qué? Porque muchas veces por fuera se ve todo íntegro, pero por dentro hay problemas. Entonces, que Hasbe Jalila no hagamos cosas que luego nos provoquen dolor. ¿Y eso de los gusanos kosher? ¿Ah? ¿No vas a escuchar que cuando son de interno, propiamente de la ¿Gusanos fruta de kosher? adentro, que no entró de afuera? ¿Y cómo Sí, sabes? les hicieron la shejita. ¿Cómo sabes? y todo. Porque el gusano tiene la marca nadie, vivo, de ahí mismo de Nada. Claro, el queso alemán. Cuando El pertenece queso alemán. que tiene Camembert. gusano, tiene gusano. Ese está bien. Y luego hay un animal que se llama langosta. Hay langosta Pero la rosa. langosta lo permitió la Me gusta Torah. más la Ah, hay ancha. langosta A veces- Sí, sí hay, pero A mí me gusta más la ancha. Todo. Comer cerezas, ¿los cortamos cada uno? ¿O qué? Sí. Langosta alemán. ¿Sí? ¿Sí? Yo recomiendo que, miren, generalmente si está bien duro no tiene, pero no es seguro. No es seguro. O sea, hay frutas, hay productos que tienen, que se llaman, que tienen hazaká, de que tienen mucho gusano. Y que hay que cuidarse, hay que tener mucho cuidado. Hay malazo. Entonces yo recomiendo de que
cada uno que vaya. Una pequeña navajita. Sí, Si quiero comer gallo, tengo que revisar todo. Mejor. No importa un cuchillo. Los abre así, lo mira, Lo se abre lo así con come. la mano. Y pesa, Yo me cada. aburrí. Salí a comer, yo estaba bien a gusto, compré mi medio kilo y después de 5 minutos me aburrí. Tengo que estar abriendo todo. ¿sí? Pero es fácil, el cashew 15 no tiene minutos problema. para comer 3, 4. El cashew no tiene problema. Malazo. Tengo que abrirlo cada uno. Ser Yehudi hay que trabajar. Todavía quedan 10 minutos. טוב, עכשיו, No compro almendras. Amórrase, se camudan de que esa pregunta la tenemos siempre en nuestras casas respecto a el cuidado de la comida, especialmente con las cosas que sobran. Dice, oh, ya sobró comida y no se quiere comer. No, pero hoy día era con los congeladores, con el Maspic, entonces... Pero afilo hoy con día- congeladores, hoy día no todas las comidas, o sea, al final quedan y no siempre uno las quiere comer. sí, lo que queda no. ¿Qué? Entonces, Yo congelo. Entonces, en forma general hay que tratar de que cuando a uno le sobra comida, entonces tratar de comer también esas sobras. ¿Qué? Una persona terminó de comer, ¿no? Ya fue. Entonces terminó de comer y no terminó todo lo que está en el plato. Eso también lo va a cuidar. ¿Lo va a cuidar? No, sí. ¿No? En una boda, usted va a una boda, va a una bar mitzvah, ¿no? Y no solamente sobra en la cocina, cuánta comida que la gente deja en el plato que no la come por la mitad. Entonces, ¿qué hace? ¿Sí? Además, creo que según la ley está prohibido utilizar esa comida, hay que tirarla a la basura, porque sí, ya hubo casos de que trataron de salvar esa comida y la llevaron y la gente se descompone, se descompuso, ¿sí? Eso sucede en todas las instituciones públicas, en el ejército, en el ¿ah? En Colombia se crían cerdos para cerdos. Para ser. Yo antiguamente íbamos a un restaurante donde había comida, podías comer todo lo que te diera la gana, pero había un letrero bien grandote en la pared. Por favor, puede coger 10 veces si quiere, nadie le va a prohibir coger 10 veces, pero coja lo que va a comer. Si quiere más, puede repetir. Y si quiere más, puede repetir. Pero por favor, no nos haga tirar comida. No había letreros. Educación. ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué pasa con una persona que tiene una ropa? Y bueno, la ropa todavía está utilizable, pero ya está un poquito gastadita y quiere comprar una ropa nueva. Entonces, ¿qué hace con la ropa vieja? ¿La puede tirar o no la puede tirar? La llevo al gemaj. ¿Ah? La llevo al gemaj. Al gemaj. Yo Hoy día hay un La problema. pregunta, no, Hoy día hay lo un que tú problema. dices es muy bueno. La pregunta es si eso es obligación de hacer o es midat hasidut. O es Yo cojo unas tijeras Sí, y está buena la la rompo. Mire, Son de Yo pelo. dejo que nadie se ponga lo que yo me puse. Las de algodón, esas las ¿Cuánta gente bota ropa que ya no sirve, que no la usa? allí en Cojayacob había un sitio donde la gente iba con un saco de ¿Qué? ropa Ajá. y lo dejaban allí. Pero ¿sabe qué pasó? Tuvieron que cerrar. Porque cada vez tenían más ropa y más Exacto, ropa. y Y no más ropa. No, pero hay Y muchos como lugares. está barata. ¿Todo? No, joder. La gente compra lo barato y... Entonces, con Col hay que saber. Realmente hay muchos lugares Pero faltan otros donde sitios. aceptan ropa, lo que se llama yad shnia, o sea, de segunda mano. Ajá. Y que hay mucha gente que está muy feliz de poder utilizar esa ropa. Porque para una persona que Baruch Hashem tiene más posibilidad económica, entonces luego de usarla durante un cierto tiempo, se quiere comprar una nueva ropa y esa ropa ya la puede desechar. O le está pequeña Pero como algunos. en lugar de tirar esa ropa, se puede llevar a esos lugares para que la gente la pueda Pero Rabino, toda volver esa a- ropa, hay que cerrar ese tema, la verdad, porque eso es puro plástico, eso es... No es plástico. ¿El qué? La ropa ¿Qué de es tela, eso? la ropa de chimba es puro plástico, eso no es nada de tela. Y toda la ¿Esta gente... camisa ¿Qué es esta eso? camisa es ¿Qué tiene que- plástico? Eso, ¿Esta camisa es plástico?
Pero Sí, vean la etiqueta lo que no tiene me como obliga material. y no me condena si lo tiene. Poliéster, No. sé qué. No, Por eso digo. no está. O sea, otra vez, yo lo hago para mi beneficio. O sea, yo quiero usar una ropa nueva. ¿Puedo usar una ropa nueva? Sí. ¿Para qué puedo usar una ropa nueva? Entonces, la ropa que ya está más vieja, entonces para mí ya no me sirve. Ya no me sirve. Viendo estos libritos raros, ¿sí? Decía, cuando cojas una ropa de alguien, pregúntate cómo se llamaba el muerto antes de ponérsela. No, sí, Una vez, no sé si leí, ¿sabes? Que cuando una persona termina de usar una ropa, que le diga, te agradezco mucho por tus servicios, te portaste muy bien conmigo, Muchas Besrat Hashem, sí, que llegues a mejor mundo, le trao. Afilo la bolsa de las papas. Le digo, Pero en la etnia, en la etnia de los gitanos, en la etnia de los gitanos, cuando se muere él, a la persona le ponen toda la ropa. Se cambia diario. Mira, hay personas que en algún momento, por ejemplo, sus tzitziot ya se gastaron un poco y son kasher, pero él quiere comprarse unos nuevos, entonces puede sacar los viejos y poner unos nuevos, vale que puede, es mitzvah tener tzitziot nuevos, lindos, brillantes. Entonces, otra vez, en un caso así, siempre esto se considera toelet, o sea que es un cierto beneficio que uno tiene y por eso está ¿Pero que permitido. habla de los sisiot o del sisi? ¿Ah? ¿Los sisiot? No, los dos, no me llame. No, La porque vestimenta, los el sisiot sitio. muchas se van rompiendo con el tiempo. O sea, eso es Los por cambios, eso digo, los eso es lo que estoy cambios. diciendo. Pero eso que ni sabe, ¿Saben? Por eso dije que a veces no es de que los tzitziot están pasul, a veces son kasher, pero ya están un poco viejitos. Yo quiero renovarme, Se rompe. yo quiero renovarme. azulito. Se rompe Mejor. rápido. Mejor. ¿Qué cosa? Yo se ve con un marinero. ¿Qué? Se enganchan las sillas, estos se O enganchan. sea, mejor Estos se cuando enganchan una las sillas. persona, mire, hoy en día como generalmente lo que nosotros tiramos de comida, no sé, Todo. sobrantes de comida, de cualquier manera lo tiramos en una bolsa. O sea, no es de que lo que tiramos directamente en la basura, sino lo que lo tiramos en una bolsa, esa bolsa se cierra y se tira en la basura. Entonces ya es menos problema porque no estoy despreciando la comida de una manera fuerte, ¿sí? Hay quienes dicen que, por ejemplo, hay que tener cuidado especialmente con el pan, con sobrantes de pan, que no tenga medida de kezait, que no tenga una medida de una rodaja de pan. A veces se caen las migas en el piso y dicen que hay que cuidarse. Eso lo trae Shulchan Aruch, ¿sí? de no pisar migaja porque eso trae barrer mejor. Entonces yo generalmente cuando en Shabbat, ¿sí? corto la jalá, entonces esas jalot tienen mucha miga, ¿sí? Y todo- Tiene miga, ¿no? Yo Sí, lo he la visto. amapola, el sumsum. Me permite un consejo. ¿Qué? Lo que yo hago. Nosotros llega el Shabbat, bueno, tenemos la jalot, tenemos el y vamos ¿Qué? cortando. Y queda pan. Y durante toda la semana pues va quedando otros días de pan. ¿Qué? Todo eso lo pongo en una bolsa. Entonces el viernes en la mañana me voy a una terraza que hay. Entonces, Las ahí palomas. todo el pan para las palomas. Ya fue. Ya fue. Entonces el que tiene palomas o el que cerca tiene algún lugar así con animalitos o alguna cosa, entonces que los lleve ahí, pero lo importante es tener cuidado, Que no darle desperdiciarlo. respeto a la comida, que sí, Con permiso, Ray, Sí. permiso del cielo, ayer le oí a un rabino precioso que dijo esto: el lejen es la corona de la parnasa. Dijo eso él. por eso nosotros tenemos cuidado con toda la comida, pero especialmente con el pan. ¿Sí? Por eso el pan tiene una braja especial, la motzile geminares, y por el pan hacemos birkat hamazon. Y bemet el pan es la base de la parnasá, como dice el pasuk, lo le levadó al alejem y adam, que no solamente del pan vivirá el hombre, sino también de la brajá, pero se ve de ahí de que una de las bases de la parnasá y del sustento es el pan. En el refrán dice, con pan y vino, se anda el camino. ¿Qué? Tenemos Alguna vez escuché que es el único olor del pan. Aparentemente que los químicos no han podido hacer.
Porque se dice que Hashem es el panadero, Él es el que hace el pan. Y han tratado de hacer el... Por eso vivir al lado de una panadería es muy peligroso. Yo vivía aquí abajo. En México, donde yo vivía, la señora estaba al lado de ella hacía el pan. Todos los viernes son el pan del cielo. Usted recoge las miguitas, debe de haber una razón. Usted Yo recoge para no tirarla. de la casa las he hecho en mi plato. No, hay cepillos. Yo a veces afilo si el pan, afilo me ha tocado varias veces que yo soy el encargado, yo soy el panadero, el que corto el pan, ¿sí? Lo parto, entonces muchas veces tiene mucha miga y se cae en el piso. Entonces yo voy a recoger, porque traigo la escoba y recojo para que no... No a cada rato, pero por lo menos la primera vez, luego de haber cortado el pan, la mayoría, entonces voy y lo recojo. Usted tiene mucho cuidado con las miguitas que hay. Yo tengo que hay. Eso es rico. Pero es fácil, hay unos cepillos especiales. No, mejor, no, sí. Porque El zum zum, la amapola. Hay que comer con Hay cepillos. la agarra así. Hay cepillos para la mesa. Las migajitas. ¿Qué? Toda la comida sobrantes para la huerta, para hacer compost, Eso es mexuyan. Sí, yo tengo uno de mis cuñados que tiene su jardincito en donde vive y él hace compost, él agarra la comida y la... incluso pan. ¿Ah? Lo que sea. ¿Qué es compost? Abono orgánico para... ¿Con el pan? ¿Eh? ¿Con el pan? ¿Con comida? Y no supone que no se lo puede botar, o sea, se lo puede poner en la tierra entonces. Si es un pan que uno lo va a tirar, entonces ¿qué es preferible? ¿Que lo tire o que haga eso? Abono orgánico. ¿Qué diferencia si lo haces abono o se lo das de comer a la paloma? Eso produce... En mi casa todo lo que quedaba de la comida era para la gallina y los pollos teníamos. Todos los hacíamos. En mi casa me cortaban las gallinas. ¿Quién? Yofi, ¿alguna pregunta para Tom? ¿Alguna cosa? Cuando vamos caminando por el camino Besat Hashem y tenemos una botella de agua, entonces en general uno tiene que poner kavaná, que en el momento que empieza la caminata dice Shakol por primera vez y luego le sirve para toda la caminata, si no cada 5 minutos que va a probar una sed de agua. ¿Qué? Mejor. Y Zao. Y después, eso es más o menos, hay otras cosas, pero... Que tengáis un día muy bonito mañana, con verajá, con todo lo mejor.